A continuación, Historia 2. Bloque 4. Evaluación. La educación en México. 1920-1970. Programa 34. La educación en México, 1920-1970. En este programa se analizarán las acciones educativas del periodo y sus resultados. Al terminar la Revolución Mexicana, el panorama educativo de México no era muy alentador. El 66% de la población mayor de 10 años no sabía leer ni escribir. Ante esta situación, el gobierno federal, a través de la recién creada Secretaría de Educación Pública, inició un extenso programa de apoyo a la educación básica. Se invirtió en más escuelas y se aumentó el número de maestros. El objetivo era ampliar la infraestructura y la extensión de la educación en México. Un gran impulsor de esta nueva política educativa nacional fue José Vasconcelos, primer titular de la SEP. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa. Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto. He allí nuestro propósito. Está desarticulado este proyecto educativo con los problemas económicos fundamentales del país. ...1920 es muy importante, es un año donde se inicia la etapa de reconstrucción económica, política de nuestro país. Después de los años armados, después de la lucha armada de la Revolución, va a iniciarse una etapa de reconstrucción nacional. Los principales problemas de tipo económico es la reconstrucción fiscal, financiera, industrial en el país, pero por otro lado también es un momento en que se piensa que hay que construir la nación, ¿no? En el ámbito educativo, para 1920, un grupo de universitarios encabezados por Vasconcelos va a proponer al Congreso la creación de la Secretaría de Educación Pública como un sistema nacional que permitiría entonces resolver la problemática educativa. En ese año, 1920, se inicia entonces un debate interno entre la élite ilustrada y política por definir entonces el rumbo del país. Los problemas educativos que se van a visualizar entonces tienen que ver con el alto índice del analfabetismo, sobre todo de las masas campesinas. Por otro lado, hay una gran carencia de profesores y de escuelas. Los propios profesores no están preparados de manera exclusiva para atender esta demanda de analfabetismo y no hay los recursos financieros para poder instrumentar el proyecto educativo. Estos son rasgos en general muy problemáticos de 1920, pero el proyecto educativo no puede pensarse nada más en los problemas en el 20, también tenemos que pensar en los problemas de los 30, después del crack financiero del 29, después de la Gran Depresión Económica de 1929, en nuestro país se reformuló el proyecto educativo. Sí, en los años 20 se pensó en alfabetizar a los campesinos, que es la población mayoritaria de los analfabetas. Se instrumentó la educación rural. A partir de 1929, 30-31, se va a reformular este proyecto
y se va a ajustar. Sí, la educación rural va a ser el eje importante, pero también se va a buscar entonces la industrialización del país. Entonces, había que hacerlo, que los campesinos dejaran de ser campesinos. ¿Cómo? A través de la educación. Y había que capacitarlos para que pronto ingresaran a la industria nacional del país, que era lo que requería los años 30. En 1940, el porcentaje de analfabetismo entre la población mexicana apenas se había reducido en 8% respecto a 1921. A 20 años de iniciada la política de alfabetización, se había logrado avanzar muy poco. Durante las 3 décadas siguientes, el porcentaje de analfabetismo se redujo más rápidamente y para 1970, alrededor del 73% de la población sabía leer y escribir. La mayor concentración de la población en zonas urbanas contribuyó a que el esfuerzo educativo fuera más exitoso. Para alfabetizar a los campesinos, a los obreros, a los indígenas, que es la masa mayor de analfabetas en nuestro país, se van a utilizar recursos, muchos recursos del gasto público federal, ¿no? También se van a incrementar la producción de escuelas, se va a crear muchas escuelas rurales en los centros urbanos después de los años 50 también. Y se van a crear institutos para capacitar a los maestros. El Instituto Federal de Capacitación Magisterial, creado en los años 40, va a ser un centro que va a procurar homogeneizar la formación, la capacitación de los profesores rurales sobre todo. Después de 1940 y en 50, recuerden ustedes, está la Segunda Guerra Mundial, también hay un caos económico a nivel mundial. En nuestro país también se sufre esto y no hay una inversión en el gasto público de educación, en el ramo educativo, importante. Los años 50 y 60, la estrategia educativa va a ser la centralización en la educación pública y el control de las escuelas privadas. Pero sobre todo se va a enfocar entonces a fortalecer la educación primaria, pero también la educación secundaria. Estas medidas sí permiten resolver medianamente los problemas, ¿no? Pero son 2 tiempos, son 3 tiempos. Educación rural va a ser el eje de estas estrategias en los años 20-30, la educación urbana a partir de los años 40 y la educación pública se va a ver favorecida sobre todo en el ramo de la educación básica en todos estos años. La secundaria, al finalizar de esta época, en los años 60, se va a hacer obligatoria y además la descentralización que se va a sufrir en los años 60 va a posibilitar la creación de universidades públicas en distintas entidades. La universidad, la UNAM y el POLI van a seguir siendo los centros de educación superior más importantes en nuestro país. Estas 2 instituciones van a recibir en los años 50 y 70 mayor presupuesto. Aún así, para los 60 particularmente, hay un boom de producción de escuelas, de centros universitarios, de universidades públicas en algunas entidades, ¿no? Y esto va a permitir entonces la descentralización educativa. El desarrollo industrial mexicano requería de la formación de profesionales con capacidades técnicas. Por este motivo, el Estado también impulsó la educación tecnológica. Se crearon institutos de educación superior para formar los ingenieros y técnicos que la creciente industria nacional demandaba. La fundación de universidades e institutos tecnológicos amplió la oferta educativa y contribuyó a la formación de cuadros de profesionales y técnicos. También se favoreció la descentralización educativa al fundarse centros de educación superior en diversas entidades federativas como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, entre otros. A más de 50 años de
haber instrumentado todo un sistema educativo público a nivel nacional, con las características antes descritas. En 1970 es un año en el que hay muchos retos aún por resolver. Los índices del analfabetismo se han reducido, pero el crecimiento de la población los va rebasando, ¿no? Por una parte. Y la discordancia, está desarticulado este proyecto educativo con los problemas económicos fundamentales del país. Aunque hay todo un intento, no se ha logrado del todo, como en países como Japón, Estados Unidos y otros, Rusia misma, en donde la educación tiene un objetivo netamente económico, además del humanista, que es el que se ha pretendido hacer en este proyecto educativo. Los retos fundamentales son el rezago tecnológico y científico que hay en nuestro país. Ni la empresa privada ni la empresa pública han logrado resolver esto, ni el sistema educativo. Entonces es un reto que se tiene que resolver de alguna forma y bueno, en los primeros años de la década de los 70 se va a crear CONACYT con esta intención, ¿no? Para poder resolver tal cosa. Y se van a crear otras instituciones para tratar de subsanar estos problemas no resueltos hasta entonces. Los instrumentos que se requieren para salir de estos retos que tiene la educación en nuestro país en 1970 van a ser formulados en una nueva perspectiva económica. El modelo de desarrollo industrial pensado desde el inicio de los años 20, francamente desde el inicio de los años 30, va a entrar en crisis, ¿no? Y va a comenzar lentamente la economía a bajar y aunque hay una buena inversión económica en el gasto público, la crisis anula entonces la capacidad efectiva de este presupuesto educativo. Los gobiernos posrevolucionarios aumentaron la oferta educativa e impulsaron la educación básica. Uno de los ejes de la política educativa fue la disminución del porcentaje de analfabetismo. En 1970, el rezago tecnológico y científico y la cobertura insuficiente eran los principales retos del sistema educativo mexicano.